Ahora vamos a hacer algunas consideraciones doctrinales para introducir el tema también. Vamos a hablar acerca de la inspiración y de la preservación. Primeramente vamos a dos pasajes bien conocidos que hablan de la inspiración. El primero es 2 de Timoteo, capítulo 3. En 2 de Timoteo 3:16 dice la Biblia: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y la mayoría de ustedes ya han estudiado el significado etimológico de la palabra inspirada por Dios. Eso es una sola palabra en griego, es theonestus, y quiere decir simplemente salido del aliento de Dios, salido de la boca de Dios o exhalada por Dios. En conjunción con este pasaje, otro que usamos mucho para sostener la doctrina de la inspiración es 2 de Pedro 1:21. Allí leemos: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice aquí que los hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero aquí hay otro verbo en griego diferente al de 2 de Timoteo. Aquí el verbo es fero y está aquí en una voz pasiva, que quiere decir que ellos fueron llevados. El verbo fero quiere decir llevados, cargados. Otras versiones lo traducen movidos, y en realidad esa es una interpretación correcta. Los santos hombres de Dios fueron movidos por el Espíritu Santo. Porque si entendemos o dejamos la palabra como está, inspirados por el Espíritu Santo, da a entender que fueron los hombres los que fueron inspirados, pero nosotros siempre hemos defendido y creemos que la doctrina correcta es que los escritos, la palabra de Dios es lo que fue inspirado, no los hombres. Aunque nosotros en nuestro idioma moderno utilizamos la palabra inspirarse como alguien que tuvo un momento de lucidez, de genialidad, y que compuso o pintó o esculpió algo magnífico. Bueno, en ese sentido, los hombres de Dios no fueron inspirados. Ellos no se inspiraron, ni Dios los inspiró, sino que Dios los movió, los llevó, los cargó a escribir la palabra de Dios. Entonces, este punto es muy, muy importante. Y surge la pregunta, entonces, ¿qué alcance tiene la inspiración? Porque si nosotros decimos que la inspiración alcanza hasta nuestros días, a la versión de la Biblia que nosotros tenemos, estamos en lo correcto. Sin embargo, hay que hacer diferencias en las etapas de cómo nos llegó a nosotros la palabra de Dios, porque nosotros no tenemos los originales, y la versión que tenemos en nuestro idioma no es en el idioma original tampoco, pero aún así creemos que al decir que la Biblia, este libro que sostenemos en la mano, es inspirado por Dios, estamos en lo correcto. Pero necesitamos afinar un poco lo que decimos con esto. Nosotros no creemos,
y de esto vamos a hablar más adelante en el semestre, que una versión en cualquier idioma, en ningún lenguaje moderno, ninguna versión es inspirada igual que los originales. Y digo esto, bueno, por el movimiento Rahmanita, que son de los que creen que la única Biblia inspirada en todo el mundo, en cualquier idioma, es la Biblia en inglés. Y como hemos hablado en otras clases, y vamos a hablar un poco más de eso aquí también, la posición de Peter Ruckman, el pastor Peter Ruckman, era de que ya no necesitamos ni siquiera los originales. Si tenemos la Biblia King James en inglés, eso es todo lo que necesitamos, y que hasta podemos echar a la basura a los demás, porque con la King James incluso, decía él, se podía corregir los escritos de Pablo. Hágame usted el favor. Pero eso es lo que ellos creían. Entonces, nosotros no creemos que ninguna versión moderna, ni siquiera la Reina Valera, es inspirada en el mismo sentido en que los escritos originales fueron inspirados. Eso no quiere decir que no creemos que tenemos la Biblia inspirada por Dios. Lo que queremos decir con eso es que nosotros no creemos que las palabras tal como quedaron plasmadas en nuestra versión por los intérpretes y traductores, esa es la manera como Dios inspiró la palabra de Dios. Recuerde el versículo con el que comenzamos en el Salmo 119:89. Tu palabra, dice, está establecida en los cielos para siempre. Así que, ¿en qué idioma está establecida? ¿En griego? ¿En hebreo? ¿Español? ¿Inglés? No, realmente incluso Dios ni necesita idioma. El idioma es el vehículo por el cual los símbolos que pueden ser por escrito como algunas grafías y en forma audible por los sonidos que representan esas grafías, esos símbolos son solamente un vehículo de comunicación. Pero para Dios sabemos que Él no necesita el lenguaje para comunicarse. Como dice el Salmo 19, no hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. O sea, los cielos cuentan la gloria de Dios y no necesitan lenguaje. Así es también la palabra de Dios. Sin embargo, para poder comunicarse con nosotros, Dios estableció los idiomas, permitió los idiomas para poder comunicarse con nosotros. Y de esa manera, Dios sí escogió ciertos idiomas específicos en los cuales inspirar su santa palabra, hebreo, arameo y griego. Y a nosotros nos ha llegado lo que creemos que es la palabra de Dios en nuestro idioma. Entonces, una vez que la palabra de Dios está inspirada, obviamente, primero afrontando el problema de que no tenemos los escritos originales, y segundo, de que nosotros no hablamos y leemos o escribimos los idiomas originales, ¿cómo es que Dios nos hizo llegar a nosotros su palabra? Bueno, Dios nos hizo llegar a nosotros su palabra por medio de lo que nosotros llamamos la preservación. Entonces nosotros creemos en la doctrina de la preservación, y esto es de lo que se trata la crítica textual. Necesitamos establecer bien el fundamento de que creemos o no que Dios ha preservado su palabra. Si no tenemos los manuscritos originales y solamente tenemos copias, entonces ¿cómo sabemos que tenemos la palabra de Dios en nuestro tiempo? Y la respuesta es por la doctrina de la preservación. Y la doctrina de la preservación
es otra palabra para referirnos a las promesas de Dios. Entonces vamos a ver algunos pasajes que hablan de estas promesas, de esta garantía que Dios nos dio de que hasta las postreras generaciones nos llegaría su santa palabra. Mire, por ejemplo, en el Salmo 119, 160, y lo voy a leer aquí directamente. Dice, la suma de tus palabras es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Y seguramente ustedes han escuchado que el Salmo 119, versículo tras versículo, todos los versículos del Salmo 119 hablan de diferentes maneras, refiriéndose de diferentes formas a la Biblia, a la palabra de Dios. Así que aquí sabemos que se refiere a la Biblia. Dice, la suma de tus palabras es verdad. Entonces es un hecho establecido. La palabra de Dios, en cualquier idioma, donde esté, en cualquier época de la historia de la humanidad, es la palabra de Dios. Pero miren la segunda frase, y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces aquí habla también de la perpetuidad. Cuando habla aquí el Salmo 19 de los juicios, estatutos, preceptos, la ley, mandamientos y todas estas expresiones que se refieren a la palabra de Dios, aquí cuando dice y eterno es todo juicio de tu justicia, se refiere a la perpetuidad, a la duración imperecedera de la palabra de Dios. Otro pasaje. Dice ahí la Biblia, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Señor nuestro permanece para siempre. Piensa en eso. La palabra del Señor aquí, bueno, puede referirse a que las profecías de la palabra de Dios se van a cumplir, y es verdad. Pero la palabra de Dios, recuerde, otra vez refiriéndonos al pasaje con el que comenzamos, la palabra de Dios está establecida para siempre en los cielos. Y aquí promete que la palabra del Señor va a permanecer para siempre. Otro pasaje paralelo, Salmo 19:7, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ahora, estos son garantías de que las promesas que tenemos de Dios, de darnos su palabra, se van a cumplir. Aquí está de por medio el carácter de Dios, los atributos de Dios. ¿Cumple o no Dios sus promesas? Otra promesa, 1 Pedro 1, 24 y 25, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ahora, en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos promesas, empezando en los evangelios, primero de Cristo mismo, y luego en los escritos de los apóstoles. Por ejemplo, en el caso del Señor Jesucristo, Él nos prometió, o prometió directamente a sus discípulos, pero la promesa nos alcanza a nosotros, promete guiarnos a toda verdad y enviarnos un espíritu que nos guiaría a toda verdad. Entonces mire lo que dice Juan 16, del 13 al 16. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco
y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces, piensa conmigo un poquito. Cuando Cristo habló estas palabras, no estaba la Biblia completa, por lo menos no como la conocemos. Se estaban escribiendo los evangelios, pero ni siquiera los evangelios estaban completos. Entonces, pero Cristo aún así está prometiendo que enviaría su Espíritu y nos guiaría a toda verdad. Entonces, eso garantiza que lo que faltaba por escribirse del Nuevo Testamento iba a ser la verdad, porque Él iba a mandar a su Espíritu para supervisar, por así decirlo, a que recibiéramos esa verdad. Luego, los apóstoles se encargan de decirnos que lo que ellos recibieron era la palabra de Dios, como por ejemplo Pablo en 1 Tesalonicenses 2:13. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces Pablo está encomiando a los tesalonicenses por la buena recepción que tuvieron de la palabra, porque la recibieron no como palabra de hombre, sino como lo que en realidad era y es la palabra de Dios. Entonces, en base a estas promesas, nosotros sabemos que tenemos la palabra de Dios. Tenemos la promesa de Dios de que la palabra suya nos llegaría hasta nosotros, porque como prometió a través del profeta Joel y también en Hechos, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces eso alcanza hasta nosotros. Entonces esto es un fundamento muy, muy importante que necesitamos tomar en cuenta al estudiar esta ciencia que vamos a estudiar este semestre, de la ciencia de la crítica textual, de en qué familia se encuentran los manuscritos más fieles a los originales. ¿Es el texto crítico o es el texto recibido? Entonces, si nosotros no ponemos este fundamento, vamos a ser desviados fácilmente. Es muy fácil, guiados por razonamiento humano, y vamos a ver cómo la posición de la crítica textual del texto crítico está basado en razonamientos humanos. Tienen lógica, aunque no siempre, ¿verdad? Pero apelan a la razón humana. Tienen un orden quizás de raciocinio, de pensamiento, pero al ser probados por la prueba de ácido de la promesa de Dios, de que nos daría la palabra de Dios, entonces podemos sostenernos, tomar una posición firme de que sí tenemos en nuestra versión de la Biblia la palabra de Dios y que no está perdida por ahí entre las versiones y que hay que buscarla, ver dónde está, y que en unas temporadas van a creer que son ciertos manuscritos los que contienen la verdad, otras temporadas otros. No, ese asunto está resuelto y por eso necesitamos establecer bien este fundamento. ¿Tenemos o no la palabra de Dios, la promesa de Dios de que su palabra llegaría hasta nosotros intacta, confiable, inspirada para el bien de nuestras almas? Y nosotros contestamos con un rotundo
y sonoro, sí. ¿Y cómo lo sabemos? En base a las promesas de Dios.